bellas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a seguir en Juan, capítulo número 1. Y ahora vamos a ver lo que nos está enseñando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. En estas clases, vamos en la sexta, en esta clase que estamos dando, donde deseamos, como debe de ser, predicar la palabra, versículo a versículo, de manera expositiva, qué es lo que nos está enseñando realmente la palabra de Dios. Y en este caso estamos con el Evangelio de Juan. Ahora bien, no vamos a perder el tiempo nuevamente en poder repasar muchos de los detalles que ya hemos visto, pero sí situarnos en su contexto para poder arrancar nuevamente en lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. Pero estamos ante un libro de las Escrituras que es bien rico, bien profundo, bien claro. Es como se decía en los días de antaño, que el Evangelio de Juan, decían los antiguos, es tan sencillo que un niño cuando lo lee lo puede entender, pero que a la misma vez es tan profundo que aún los eruditos más famosos han sido enloquecidos. Ese es el Evangelio de Juan. A.T. Robertson, quien era, creo que es el mejor traductor del Nuevo Testamento al griego, existen libros, creo que tenemos, y recomiendo que es un buen manual de estudio, donde este hombre era estadounidense del siglo XIX. Este hombre escribió más de 40 libros, era un erudito, era teólogo, era escritor, era predicador, y él decía lo siguiente: el Evangelio de Juan es el libro más profundo de todo el mundo. Y yo opino exactamente igual. Tiene una profundidad que aun como niños escuchamos el mensaje y lo podemos entender y por ende creer, a la misma vez tiene una inmensa profundidad donde no cesa de enseñarnos grandes verdades. Nos habla cosas que el hombre natural no puede entender, como Pablo escribía a los Corintios. El hombre natural sin Cristo, sin el Espíritu Santo, no está capacitado para poder entender o mover lo espiritual a lo espiritual. Solo es el hombre que tiene a Cristo. Tú, si tienes a Cristo, tienes un gran privilegio. Tienes esa autoridad que Dios te ha dado en Cristo Jesús, y ese regalo que tenemos, esa dádiva de Dios en Cristo Jesús, para poder percibir las cosas que vienen realmente
de Dios y donde sí que ahora podemos acomodar esas cosas profundas porque es lo que el Espíritu Santo mismo nos enseña, aún las cosas más profundas de Dios, dice Pablo a los Corintios. Son para ti y para mí, para los que le amamos. ¿Y qué vamos a hacer con ello? ¿No? Esta es una buena pregunta a modo aplicativo. ¿Qué haremos con lo que Dios nos está dando? Porque si todo cuanto tú y yo sabemos, estudiamos, recibimos de la palabra de Dios, y aún teniendo un buen conocimiento doctrinal, una buena teología sana, si tú y yo no practicamos lo que estamos estudiando y lo que Dios nos habla, simplemente estamos profesando una religión. Aún Santiago en el capítulo 1, versículo 27, hablaba sobre que la religión pura y sin mácula es, y él habla de ayudar, de hacer huérfanos, a viudas y guardarse de las cosas de este mundo, pero nota lo que verdaderamente es algo que se profesa como una religión. Dicho sea de paso, religión no es una buena palabra, porque en el latín la palabra religión, ese prefijo, lo que dice y nos enseña es volver a ligar. ¿Qué vuelve a ligar? Obras. Nosotros no somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Y la Biblia nos enseña que esto no es de nosotros, es un don de Dios y que no es por obras para que nadie nos gloriemos. Pero bajo este principio, nosotros estamos viendo que Dios es quien se encarga de acomodarnos las cosas del cielo, las cosas profundas de Dios. Y es por eso que tenemos un grandioso privilegio cuando nos adentramos en las Escrituras y estudiamos el Evangelio de Juan. Vuelvo a reiterar, todo cuanto tú y yo recibamos o sepamos y no lo pongamos en práctica, en cierta manera estamos diciendo que Dios es mentiroso, que Dios habla de un poder, Dios habla de una autoridad, Dios habla de la palabra, Dios habla de Cristo, Dios habla de su Espíritu. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esas grandes verdades y creer no solamente esta verdad, sino vivir esta gran verdad del Evangelio. En esta clase vamos a ver los versículos del 11 al 13, donde nos situamos en el capítulo número 1. Sin embargo, no sin antes tomar el contexto, cuanto menos leídos y repasado, el contexto más inmediato, no vamos al más lejano, vamos al contexto más inmediato, que nos ayudará a tener una mejor comprensión. Y para ello vamos a leer en el capítulo 1 del versículo número 9 hasta el versículo número 13. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo primero que nosotros vimos tocante a este pasaje, los versículos precedentes, es que Cristo es la luz verdadera. Y dijimos que porque Cristo es la luz verdadera, ya nos está enfatizando que también hay una mentira, un engaño. Para que algo sea llamado verdadero y pueda tener una comparativa y seguir permaneciendo como la verdad, tiene que existir una mentira, un engaño. Y en esos días lo que el apóstol Juan dice con claridad, que es la luz verdadera solamente es Cristo. Cristo es la luz verdadera, y no solamente lo que es, no es una luz, es la luz verdadera, pero también nos está enseñando que vino a este mundo. Vino a este mundo, se encarnó, el Verbo encarnado, quien es preexistente, coexistente, autoexistente, vino a este mundo. Cuando el principio fue hecho, el Verbo como el Hijo Dios creador también, Él vivía la eternidad junto al Padre y el Espíritu Santo. Pero Él vino a este mundo. El Verbo fue encarnado, vino a este mundo y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así que lo que nos está enseñando la palabra de Dios en este pasaje
es que Cristo no solo es la luz verdadera, sino que Cristo vino al mundo y se encargó de dar a conocer a todo hombre sobre su existencia. Así que esta es una gran verdad que nosotros podemos ver, y vimos que hay dos maneras conclusivas, específicas, por las cuales Dios se ha revelado al hombre. Es decir, todo hombre sobre la faz de la tierra, en todos los tiempos, nosotros podemos ver que tiene noción, que tiene conciencia de la existencia de Dios. Todo hombre. Y vimos versículos de Romanos capítulo número 1, donde nos enseña que el mundo está sin excusa, porque Dios mismo les hizo conocer, Dios se encargó de hacerle conocer a los hombres sobre su existencia. En todo hombre está escrito el decálogo de Dios. No existe el ateo, recuerda. No te ponga a debatir con un ateo porque ya está dando la oportunidad de que existe. No existe el ateo. Existe, como dice el Salmo 14, versículo número 1, dice el necio en su corazón no hay Dios. El ateo no es más que un hombre pecador rebelde contra la verdad de Dios y lo que dictamina su corazón. Y tiene simplemente una hostilidad contra lo que su corazón le dice. Por eso buscan siempre debatir, porque su conciencia les acusa. Ellos saben que existe Dios, porque Dios lo dice. Dios les hizo conocer a todo hombre que Él es real, que Él existe. Pero no solamente por medio de la creación, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, el Salmo 19, versículo número 1, sino que hay una segunda manera por la cual Dios se ha dado a conocer al hombre y tiene que ver con su conciencia. Dijimos también en Romanos 2, versículo del 14 al 15. Nos habla de que el hombre, aun cuando no tiene la ley física de Dios y hace por naturaleza lo que es de la ley, está dando a entender que tiene una conciencia que les acusa o les defiende. Son ley para ellos mismos. O sea, aún, Pablo está hablando, aún el que es judío, recibió la ley, sabe lo que tiene que hacer, pero aún también dice el gentil, que no recibió esa ley física como un pueblo, como el pueblo judío, pero también comete el mismo error y los mismos pecados que los judíos. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y Pablo dice que todo hombre será juzgado por sus conciencias. Todo hombre será juzgado por su conciencia. No hay ningún ser humano que se pueda justificar delante de Dios cuando parta de este mundo. Escúchalo bien, por favor. No existe ningún ser humano. No existe, no ha existido ningún ser humano que pueda realmente justificarse delante de Dios diciendo yo no escuché, yo no supe. La respuesta para muchas veces que preguntamos ¿y qué ocurrirá con aquel indio en lo más remoto que nunca ha tenido relación con hombres, que no le han predicado el evangelio? No es justo que Dios los condene. No, ya están condenados. Cristo no vino para condenar al mundo porque el mundo ya está condenado. Recuerda que ese fue el motivo de que Cristo se encarnara. ¿La condenación de quién? De los hombres. Todo el mundo dice que está con su boca cerrada, Romanos capítulo 9:3. Todo el mundo está con su boca cerrada bajo el juicio de Dios. Esa es la verdad del ser humano. No nos engañemos. Y ese indio, esa persona que jamás escuchó el evangelio y muere sin haber escuchado el evangelio, lo que Pablo dice es que tal persona será igualmente juzgado como cada hombre. Pero ese juicio se hará conforme a sus obras. Romanos capítulo 2, el 16 también. Ese juicio se hará conforme a su conciencia. Porque en la conciencia Dios ha dado ese decálogo, la ley de Dios. Ese indio siempre ha sabido que matar es pecar contra Dios. Que mentir es pecar contra Dios. Y créeme que esto es algo importante porque al día de hoy esto no se defiende mucho. Hay mucha filosofía. Hay mucha psicología dentro de la iglesia está cambiando mucho. Donde antaño, yo me acuerdo hace 35 años, cuando conocí a Cristo, uno lo que escuchaba de Dios, lo que Dios hablaba, el deseo era obedecer. Llámese en el campo misionero, donde he estado varios años, llámese con una hija que hemos criado cristiana, llámese con la esposa, llámese con los hermanos, era obedecer, obedecer,
Hoy no, hoy la iglesia tiene psicología, no tiene obediencia a Cristo. Son psicólogos, la gente se está volviendo psicólogos, porque no tienen ese poder, no tienen esa obediencia de obedecer a Dios. Está invadiendo a la iglesia de Cristo esa manifestación de un humanismo que está controlando, está atando a los cristianos. No son libres. Siguen necesitando conocer la verdad poderosa para que sean verdaderamente libres. Hoy la iglesia piensa mucho en obedecer a Dios. Y en ese tiempo, entre tanto Dios habla y entre tanto Él obedece, es donde la Biblia nos enseña que viene el engaño. Es en ese tiempo donde Satanás trata de engañarnos. Recuerda, el tiempo que tú y yo le damos a Satanás para que seamos engañados es el tiempo que estamos pensando si realmente obedecemos o no obedecemos. Porque si tú y yo, sabiendo lo que Dios dice, hacemos, ahí no nos puede engañar. Ya estamos obedeciendo. Pero si somos de los que damos margen, ¿verdad? Esa tolerancia para el mal, no para bien. Esa longanimidad para seguir como vivo, sin comprometerme a nada, sin hacer nada, sin corregir nada. Yo estoy siendo un hombre atado nuevamente. Y necesitamos ser libres. Cristianos libres, donde a la misma vez, de manera paradójica, somos esclavos. Somos libres del pecado, pero dice el apóstol Pablo, hemos venido a ser siervos de la justicia. Recuerda, hay siervo, la palabra doulos en el griego, y literalmente es un esclavo. Pero qué bendito privilegio ser esclavo de Cristo. Qué privilegio ser esclavo de Cristo. Yo cada vez que pienso que cuando me presente delante de Dios, lo único que quiero tener en mi corazón es que todo cuanto he podido hacer lo he hecho para Él. El otro día no sé con quién hablaba y decía algo que para mí salía del corazón en ese momento. Sin Cristo, hay momentos en los que tú y yo hablamos y son palabras, son buenas. Pero esas mismas palabras en otros momentos, donde hablamos la misma verdad, pero de manera experimentada, que lo vivimos. Y decía, mi vida sin Cristo no tiene ningún sentido. Muchas veces hemos dicho eso, los cristianos. Pero piensa realmente, tú y yo le debemos todo a Cristo. No perdamos nuestro tiempo sin Cristo. Recuerda que nos espera un tribunal, un juicio. No seamos engañados. Tú le debes tu vida a Cristo. No seamos tontos. Le debemos nuestras vidas a Cristo. Él es nuestro Señor. No podemos perder nuestro tiempo. Nuestro tiempo es oro en las manos de Dios. Y en sus manos queremos tener nuestros tiempos, en las manos de Dios. Así que Dios ha revelado de dos maneras esta revelación. Ahora bien, es una revelación, dijimos, general. Una revelación universal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una revelación que todo hombre tiene en su corazón, por la creación, por su conciencia, de la existencia de Dios. Pero esa no es una revelación salvífica, porque para eso hay una revelación que se le llama revelación especial, donde el hombre, para ser salvo, necesita a Cristo, necesita la revelación de Jesucristo y necesita la revelación de la Biblia. Y eso se le llama la revelación especial, donde es necesario para que el hombre pueda ser salvo. Y esa es otra evidencia en cómo Dios se ha revelado a los hombres, por medio de Jesucristo. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito del Padre que está, el unigénito del Hijo del Padre que está en el seno del Padre. Y dice claramente y con bastante evidencia, aun cuando a Dios no le ha visto nadie jamás, y aun cuando el Hijo estando en el seno del Padre, dice que Él le ha dado a conocer. Cristo está dando a conocer. El Padre es por medio de Cristo, pero también es por medio de la Biblia. Pablo escribía a Timoteo tocante a su condición de cómo fue salvo, y dice en 2 Timoteo 3:15 que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales dice te puedan ser sabios. ¿Para qué? Para la salvación. Pablo decía a Timoteo desde la niñez, para la salvación. Por la fe dice que es en Cristo,
en Cristo Jesús. Así que es como nos encontramos en este punto. Y sin embargo nosotros vemos que el mismo Creador, cuando viene a este mundo, no solamente siendo el creador del mundo, sino dueño también del mundo, fue rechazado por los hombres. Dice que el mundo no lo conoció. El creador del mundo, dueño del universo, irrumpe en el tiempo de los hombres. Y los hombres rechazan la verdad de quién es Él. Por eso dice la palabra de Dios que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía donde tú y yo estamos. Dice en Hebreos capítulo número 1, en el versículo número 1 también, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en este tiempo nos está hablando, postreros días, postreros tiempos, nos ha hablado, dice, ¿por medio de quién? Del Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días, dice que nos ha hablado por medio o por el Hijo. Pero es necesario que entendamos algo aquí, en este texto, que para mí es algo muy importante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sabes? Esto es algo curioso, pero Dios no habló solamente por medio. Dios no habló solamente por medio del Hijo, sino que habló definitivamente en el Hijo. No fue por medio, sino que Dios habló definitivamente, de manera totalitaria, total, completa, en el Hijo. Pero es curioso ver aquí esta frase del versículo número 2, cuando dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sabes? Si tú y yo vamos a un griego español y vemos esta frase en el griego, realmente no le precede ningún artículo, como nos encontramos aquí, ni ningún pronombre personal o posesivo. Es curioso. Es la única variante que nosotros vemos aquí en el griego, la única vez que encontramos este detalle aquí en Hebreos. Y lo que nos está enseñando el texto, y lo que dice realmente en el griego, esta afirmación única que encontramos en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Nos está hablando literalmente, que dice, versículo número 2, Dios habló en Hijo. No en Él, no por Él, sino que Dios habló en Hijo. En Cristo no solamente habló por medio de, sino que Dios habló por medio del Hijo, por medio de su persona, en Hijo, en Él. En Él tú y yo encontramos el sentido a todo. En Él tú y yo tenemos claridad, tenemos guianza, tenemos convicciones, tenemos el ejemplo a seguir. Dios habló en Hijo, en Cristo. Así que no solamente habló por medio de la palabra, como nos enseña Hebreos, sino que también habló encarnándose. El verbo, la palabra, encarnándose. Aquel verbo fue hecho carne, en Hijo. Por eso vemos en el versículo número 10, que nos enseña de manera muy evidente, dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo dice que el mundo no le conoció. El mundo no lo conoció, pero en el mundo estaba. E inclusive el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, aquí creo que hay un detalle también importante que marca la diferencia tocante a la interpretación de este texto. Tiene que ver con el verbo conocer. Cuando dice que el mundo no le conoció, no está hablando de tener un conocimiento intelectual o un conocimiento superfluo, una idea de quién es Jesús. Aquí no se está hablando que el mundo lo rechazó. El mundo no quiso tener una experiencia con Cristo. El mundo no creyó que realmente Jesucristo era el Mesías, el que tenía que venir.
No lo creyó los judíos, no lo está creyendo hoy el mundo. El mundo no le conoció, ni el mundo le está conociendo. El mundo rechazó y el mundo sigue rechazando. Y la palabra mundo ahí tiene que ver, el otro día hablamos de las diferentes definiciones en el griego, pero la palabra inmundo, que es cosmo, tiene que ver con los habitantes del planeta Tierra. No es la Tierra física, sino los habitantes. Los hombres no le conocieron, le rechazaron, le negaron. Pero me gustaría darte la definición de un diccionario expositivo, una buena herramienta también del hebreo y el griego. El Vine se llama, Vine. Y dice lo siguiente tocante a este verbo conocer, que en el Nuevo Testamento es la palabra ginosco. Y dice en el diccionario Vine, dice en el Nuevo Testamento, ginosco indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce, que eres tú y que soy yo, y el objeto conocido, quien es Jesucristo en este caso. A este respecto, lo que es conocido, Jesucristo, es de valor e importancia para aquel que conoce, eres tú, soy yo. Y de ahí estableciendo una relación. Eso es lo que quiere decir ese texto. El mundo no quiso tener una relación personal con Dios. Y de ahí la proliferación de religiones. El mundo no le conoció. O sea, el mundo simplemente quería conformarse con una religión, porque la religión no exige tu vida. El mundo no le conoció. Preferían y prefieren justificarse a sí mismo y creer en un Dios hecho a su imagen, a su manera, a su forma. Cada quien tiene una filosofía de quién es Dios y se hace un Dios a ellos mismos de cualquier cosa o de alguien. Pero el mundo no le conoció, no quiso tener una relación verdadera con Cristo, no quiso tener una relación íntima con Él. Eso es lo que nosotros vemos tocante a este versículo. Y por eso guarda relación con haber sido tratado y rechazado como a un extraño. Cristo fue rechazado y tratado como un extraño. Esa es la manera como el mundo actuó con Cristo, con el Verbo encarnado. Así que lejos de ser conocido o reconocido por el mundo, que es lo que demandaba la palabra, como creador, como dueño de su creación y como aquel quien era el único quien podría salvar al hombre, lejos de todo esto, lo que la humanidad decide es rechazarle. Y algo, cuando preparaba este mensaje, ayer en la tarde se me venía este versículo. En el libro de Oseas, en el capítulo número 8, en el versículo número 12, se me vino este texto porque en alguna manera está ligado a esta condición también con el pueblo de Israel. Y cuando dice Dios mismo, hablando con el profeta Oseas, dice que les di, o sea, Dios mismo les está dando los preceptos, las grandezas de su ley. Y dice que para ellos, para el pueblo de Israel en este caso, dice que la tuvieron como cosa extraña. En la ley, donde se sigue manifestando a Dios, donde se sigue hablando de Dios, para un pueblo que Dios mismo se encargó de revelar su ley, de darle su palabra, hace ya 4.000, 5.000 años prácticamente, antes de Cristo, también existía un mundo que aun cuando la palabra misma fue dada para ellos y fue recibida en sus manos, pero dice que ellos mismos la tuvieron por cosa extraña. Extraña es lo opuesto a una relación íntima. O sea, para ti y para mí, cuando tenemos una relación íntima con alguien, no es extraño. Pero cuando tú y yo no tenemos una relación verdadera o íntima con una persona, para nosotros, en cierta manera, es un extraño. Porque no hay esa intimidad, no hay esa relación. Y dice que el pueblo de Dios lo tuvieron, o tuvieron esa ley, los preceptos, la ley de Dios, que Dios mismo, dice en ese texto,
les escribí, según la versión, las grandezas, los preceptos de mi ley. Pero ellos mismos, aun cuando Dios da su ley en primera persona, aun cuando Dios da, les di, dice Dios, las grandezas de mi ley, y ellos lo tuvieron por cosa extraña. Ahora, si tú buscas la palabra aquí extraña, en el hebreo es la palabra zur con Z, y el significado es peculiar también a lo que venimos viendo, porque esta es la palabra que en el hebreo habla de adulterio. Esta es la palabra que en hebreo su sinónimo es adulterio. Así que mira cómo nos enseña ahora el texto. Cuando Dios da su ley a los hombres, y los hombres, lejos de recibir la ley y tener una relación íntima, ¿verdad? Conocer a aquel quien se deja conocer y quien está conociendo del objeto conocido, para él es importante, como esta definición que hemos visto en el griego, en el diccionario viene la palabra ginosko. Lejos de esta verdad, ellos están adulterando la palabra. O sea, lo que nos enseña el texto gramaticalmente es que cuando Dios da su palabra a su pueblo, como siendo la esposa, su nación, cuando Dios está dando su palabra, lejos de obedecer su palabra, ellos directamente están ya adulterando su palabra, que no es más que adulterar con Dios directamente. Y esto por implicación, cuando habla de adulterio, la palabra zur en el hebreo, dice que ya tienen relación con otros dioses. Y uno sigue estudiando la profecía o el profeta Oseas y te das cuenta que lo que Dios trata con ellos precisamente tiene que ver con ¿qué? Con la idolatría. Con la idolatría. Con el adulterio espiritual. Que nosotros podemos ver desde el principio como el profeta Oseas presenta esto. Por cosa extraña. Si aquí tuviéramos que hacer un paréntesis y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo tenemos nosotros la ley de Dios en nuestros corazones? ¿La amamos? ¿La guardamos para no pecar contra Él? ¿La obedecemos como lo que es la palabra de Dios, según es en verdad la palabra de Dios? Como Pablo escribía a la iglesia de los tesalonicenses, que se gozaba y alegraba, porque ellos recibieron la palabra, dice, en medio de situaciones difíciles y complicadas, en medio de tribulaciones, en medio de gran oposición. Y dice, porque vosotros fuisteis sabios, parafraseando un poco el texto. Porque cuando recibisteis la palabra, la clave fue que no recibisteis la palabra como si fuera de hombres, sino que la palabra como si directamente viniera de Dios. Y Pablo dice, la que es en verdad la palabra de Dios. La palabra es poderosa. La palabra es poderosa. Cuando tú y yo vivimos la palabra, estamos viviendo otra dimensión de nuestro cristianismo. Estamos custodiados, estamos protegidos, estamos seguros, no estamos en inseguridades, en incertidumbre. Cuando tú y yo vivimos en esas inseguridades, incertidumbres, porque no estamos en la palabra. Porque cuando estamos en la palabra, amén a todo lo que es la palabra. Aun que tengamos que pasar por tribulaciones, por aflicciones. Aún dice también en el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, Dios se encargará de librarle, sustentarle, ayudarle. Y Jesús mismo recordó a sus discípulos antes de su crucifixión. Y hablaba de no solamente una aflicción, sino que en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dándole a entender que esa es la verdadera paz. Tenemos oposición y vamos a seguir teniendo oposición si queremos vivir, como Pablo enseñó a Timoteo, piadosamente. Pero Pablo decía una gran verdad, que si alguno quiere vivir piadosamente, si alguno quiere vivir, o sea, si queremos vivir obedeciendo la palabra de Dios, dice que tales personas sufrirán persecución. Esas personas que quieren vivir piadosamente, esa persecución no es para un castigo, para un desánimo, para una derrota, no. Dice que esa misma persecución, la propia Biblia nos enseña, Dios mismo, que es un hombre bienaventurado.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os maltrate y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Y porque así hicieron con otros antes que con vosotros, los antiguos, los profetas. Tenemos que gozarnos en todo tiempo, sin importar cuál es. Tú y yo vamos a vivir situaciones no difíciles, muy difíciles. Muy difíciles. La clave es vivir la palabra, confiar en ella, aceptar la voluntad de Dios en todo lo que Dios tenga para con nosotros. No resistirnos, sino rendirnos. Esa es la clave para todo de lo que Dios nos está enseñando. Así que vemos ahora el versículo número 11, continuamos, y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo en sí rechazó a Cristo. El mundo, hablando de manera generalizada, rechazó a Cristo. Pero el texto está enfatizando algo personalmente y de manera enfática, directa, con el pueblo judío. Porque dice, y los suyos, ese plural tiene que ver con los judíos, como Cristo mismo, el verbo encarnado, venía también de los judíos, de la tribu de Judá. Así que tanto el mundo gentil, y en este caso como los mismos judíos, el mundo completo, rechazaron a Cristo, no le recibieron. Imagínate, los judíos están esperando al Mesías. Ellos lo creen hasta el día de hoy, y de hecho cuando aceptan a Cristo, en estos días se llaman mesiánicos, que han recibido a su Mesías, anunciado en las profecías del Antiguo Testamento por los profetas. Bueno, el Mesías vino a este mundo, y aquellos quienes tenían la palabra en sus manos, la verdad en sus manos, no solamente es que no le conoció, no tuvieron una relación íntima con él, tuvieron simplemente una religión, una tradición judaica, pero no llegaron a experimentar al Mesías. Al contrario, y aun cuando Cristo mismo les demandaba a ellos que estudiaran esa misma ley, estaban ciegos. Y Cristo en Juan capítulo número 5, en el versículo número 39, en el versículo número 40, se escudriñan las Escrituras. Estudia la ley, estudia la palabra, decía Cristo a los religiosos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, y es verdad, ellas dan testimonio de mí. Esa ley que ellos tenían en sus manos, al igual que hemos visto en Oseas, capítulo 8, versículo número 12, vemos ahora en el primer siglo de la era cristiana, en los días de Cristo, en sus años de ministerio, cómo se dirige al ámbito religioso, en este caso los judíos, y dice, ellas, lo que tenéis en vuestras manos, da testimonio de mí. ¿Sabe qué dice el versículo número 40? Pero hay un problema. Tiene la ley, no la conoce, no porque no tenga el entendimiento o la superfluidad de tener el concepto de la ley, lo liviano, lo ligero, sino porque no tuvieron esa relación, no conocieron, no intimaron con el Mesías. Tenían, pero no sabían, no se rendían, no querían conocer esa verdad de Cristo. Y por eso dice directamente, pero vosotros no queréis venir ¿a dónde? A mí. Ese es un texto que enseña una responsabilidad en el hombre de acudir a Cristo también. Vosotros no queréis. Esta es la condición de todo ser humano sin Cristo. Tenéis la ley os habla del Mesías, yo soy el Mesías, vino lo suyo, pero los suyos no le recibieron. No queréis venir a mí. No creyeron en el Mesías. Judíos, Israel, esa nación no creyeron al Mesías, no le recibieron. Creo que es importante ver en una síntesis escritural, de una manera un poco resumida, encontramos, digamos, una verdad aclaratoria de cómo Dios mismo veía a su pueblo. Y dice en Deuteronomio capítulo número 7, para poder ver de manera comprimida una parte de esa verdad que encontramos en las Escrituras múltiples veces, pero en este pasaje, en Deuteronomio capítulo número 7, en el versículo número 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, está hablando de Israel, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos
están sobre la tierra, que están sobre la tierra. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y ahora mira lo que dice en el versículo número 9. Conoce. ¿Sabes? Aquí este verbo ahora en el hebreo, no es en el griego, estamos en el Antiguo Testamento. No es la palabra ginosco, pero es la palabra yadá. Yadá. Dios está mandando a su pueblo a tener una relación íntima con Él. Conoce, le dice al pueblo. Esta palabra, la primera vez que la encontramos es en Génesis capítulo número 4, cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvieron como fruto un hijo de esa relación íntima. Bueno, lo que nos está ilustrando es que cuando tú y yo conocemos, cuando tenemos una relación íntima con Dios, tocante a una comunión verdadera con Él, hay siempre un fruto de esa relación. Y ellos estaban sin fruto. Vivían sin ese fruto. Dice también el profeta Oseas. Dice que Israel es una frondosa viña. Es una frondosa viña. Y aparentemente tenía mucho fruto. Pero tenían un problema. Dice que ese fruto era para ellos mismos. Es un fruto egoísta. Porque ni siquiera querían dar esa ley a los gentiles. Los gentiles tenían como perros inmundos. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí es muy importante. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Si hay algo que tú y yo tenemos que tener presente en nuestros días, de manera muy firme, con la verdad de lo que implica este atributo de Dios, es que Dios es fiel. Dios es fiel. Todo lo que Él prometió con su boca, todo lo que dijo con su boca, lo va a cumplir con sus manos. Todo, absolutamente todo. Porque Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pasamos al versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos, los suyos no le recibieron. Pero nota ahora como más es una conjunción. Y esto cambia drásticamente todo. Es un contraste. Los suyos no le recibieron. Más. O sea, cambiando todo ese argumento. Contrastando el rechazo de su pueblo y ofertando, abriendo una puerta al mundo nuevamente, donde tú y yo entramos como gentiles. Por eso que dice, más a todos, de manera evidente, tú y yo entramos ahora en esa gracia, en Cristo, por esa puerta estrecha, un camino angosto. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que le recibieron, más a todos. Ahora, yo hago una pregunta, modo aplicativo, pero una pregunta, en otro paréntesis, y es lo siguiente. ¿Has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Tú que estás escuchando esta mañana el mensaje, y también en radio donde se va a poner, por supuesto, toda la audiencia, ¿habéis recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Es realmente Cristo vuestro Señor, vuestro Salvador? ¿Es realmente Cristo aquel quien nosotros hemos recibido? Recibido en el griego es la palabra lombaino. Es una palabra curiosa, porque esta palabra en el griego lo que habla es de agarrar, asir. Es algo que nos está enseñando, no se recibe simplemente al umbral de la puerta, a la antesala. Es un recibimiento completo hasta tal punto que uno se agarra con todo lo que es en la persona de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, porque si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador,
Hoy no solamente es el día, sino que ahora es el momento. Recuerda que tu vida siempre, tu vida está pendiente de una partida de este mundo, al igual que la mía. Y a menos que tú y yo tengamos a Cristo, no sé cómo te atreves a dormir sin Cristo, sin estar en paz con Él. Si sabes que eres pecador o pecadora y sigues viviendo tus días sin Cristo, estás jugando toda tu eternidad a la lotería, a lo que salga. Al día que no, Dios me permitirá arrepentirme. No, es un engaño. Es un engaño. Ahora es el momento, el día en el que Cristo quiere reinar, ser el Señor de tu vida. Y tú te puedes encontrar como esos judíos, teniendo la ley, teniendo el conocimiento, teniendo la misma prédica explicativa, desmenuzada. El Evangelio como el Evangelio de Juan nos enseña, como niño lo puedes recibir y entender. Pero tú también tienes una voluntad para recibir o no recibir. Ellos dicen que no lo recibieron. No queréis venir a mí. Ahora, tú tienes un querer después de esta verdad que Cristo te está enseñando que Él es el Salvador. Nosotros tenemos un querer. Ahora, ¿tú quieres acudir a Cristo o sigues rechazando a Cristo? Eso es lo que nos está enseñando el Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A estas personas que se agarraron, que obtuvieron, que es lo que significa recibieron, esta palabra lambano, ellos recibieron. En los días de Cristo hubieron gente que recibieron, los discípulos recibieron, pero la mayor parte no le recibieron. A nuestros días ocurre realmente lo mismo. Recibir no solo es un reconocimiento intelectual. No, eso no es recibir solamente. Es conocer, es aceptar todos los hechos de Jesús. Es aceptar el carácter de Cristo, todo lo que implica la persona de Cristo. Es confiar en esa relación personal con Cristo. Esto hoy también es algo que está muy débil. A veces se enseña poco sobre esta relación personal que tú y yo debemos tener con Cristo. Personal, íntima, a solas con Él. Que día a día tú y yo vivamos con esa relación personal con Él y de esa, teniendo el fruto, ¿verdad?, de esa intimidad, de ese conocimiento, como Adán conoció a Eva y tuvieron el fruto, bueno, pues de esa relación íntima nosotros podamos vivir ahora con un fruto en nuestra vida que corresponde al carácter de Cristo. A los que creen en su nombre. Esa es la segunda verdad que nos enseña el versículo número 12. Mas a todos los que le recibieron, y ahora dice, a los que creen en su nombre. Ya hablamos en la introducción del Evangelio de Juan, que dimos una clase, que este verbo, sus derivaciones, creer, parece aproximadamente 100 veces en el Evangelio. O del Nuevo Testamento, parece, creo que eran 10, 12, el resto son todas en la carta de Juan, en la carta del Evangelio de Juan, no la carta de Juan, perdón, el Evangelio de Juan. La carta también habla de creer, pero la mayor parte la encontramos aquí en el Evangelio de Juan. ¿Sabes? A los que creen en su nombre, este verbo es el verbo pisteu en griego, y no simplemente es un creer en el intelecto. Este creer tiene que ver con una lealtad, una confianza en su nombre. A los que creen, dice, en su nombre. Pero este verbo en el griego enfatiza una relación constante y permanente de lealtad a Cristo. Una permanencia en Cristo. Ese creer tiene por implicación también una permanencia en Él. Seguimos creyendo en Él para poder seguir permaneciendo en Él hasta el fin. Necesitamos ese creer para poder seguir permaneciendo en Cristo. A los que creen en su nombre. Juan capítulo número 6, en el versículo número 29, Jesucristo dijo lo siguiente: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? A veces preguntamos, como a modo ministerial dentro de la iglesia, ¿cuál es la obra de Dios?
Y Jesús simplificó lo que a veces nosotros complicamos. Y no se trata de complicar lo que es simple, se trata de simplificar lo que es complicado. No sé de este juego de palabras si lo entendemos, pero lo que Jesús dijo, la obra de Dios, lo que hoy posiblemente alguno no entiende qué es la obra de Dios, y Jesús dijo de manera muy reducida, con mucha claridad, donde no hay ningún atisbo de duda, que la obra de Dios simplemente, la obra realmente de Dios, dijo, es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Eso es la obra de Dios? Sí, porque si tú y yo creemos en Cristo, vamos a estar continuamente viviendo, sirviendo, amando la obra de Dios, en esa permanencia, en ese continuo creer. Ahora, si tú y yo dejamos de creer, dejamos de permanecer, y por supuesto, no haremos lo que Dios demanda que hagamos. El mundo toma ventaja, coge nuestro terreno. Eso es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es un creer en el corazón. Es un creer en el corazón de todo lo que el nombre de Dios implica. A los que creen en su nombre. Es creer todo lo que Él es, pero también creer todo lo que Él hace. Pero también es creer todo lo que Él va a hacer. Eso nos enseña a creer en su nombre, creer en su carácter, en su divinidad y en su humanidad. En su divinidad y en su humanidad. Recuerda que Juan presenta esto de una manera muy contundente. Hablamos de esa unión hipostática. Imposible separar la divinidad y la humanidad de Cristo. Dijimos que no son dos personas, ¿verdad? No hablamos de dos personas. Hablamos de una sola persona, pero con dos naturalezas. Hablamos de dos personas. No. Hablamos de dos naturalezas en una persona. Esa es la verdad del Dios hombre. Del Dios hombre. Martin Lloyd-Jones, siempre en sus libros, yo he leído muchos libros suyos, y siempre como que es algo que él tenía constante. Cada vez que hablaba o enseñaba sobre la verdad de Jesucristo, del Hijo de Dios, siempre dice, me gusta llamar sencillamente el Dios hombre. No Dios y hombre, no, el Dios hombre. Esa conjunción copulativa la quitaba él, no ponía y a nuestros días tiene que ser la misma verdad, el Dios hombre. Eso es creer en su nombre, en su divinidad y en su humanidad. Esa imposibilidad de separar esas dos naturalezas. Jesucristo es 100% Dios, pero Jesucristo es 100% también hombre. Y Pablo mismo le advirtió a Timoteo sobre esta verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 5, vemos que el apóstol Pablo enseña esta verdad a Timoteo sobre algo que tú y yo también debemos tener enseñado y aún más aceptado en nuestros corazones como una verdad inmovible. Y decía, porque hay un solo Dios y porque también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay uno solo, un solo Dios, un Dios trino. Entendemos cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad. Hay un Dios en esencia, hay tres en persona. El Dios trino, cada uno con su persona y su personalidad. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Recuerda, ese es el Dios hombre. Dice Jesucristo, hombre. En el griego aparece el mediador como la palabra mesites. Y ese es aquel que representa realmente a Dios y a los hombres. Ahora, ¿por qué representa a Dios y a la misma vez representa a los hombres? Porque Él es el Dios hombre. Jesucristo hombre. ¡Qué gran mediador! Este es el creer que debe de albergar nuestros corazones, a los que creen en su nombre. Un creer con respecto a la obra redentora y consumada de Cristo en la cruz. Un asentamiento de esa verdad. Un creer con todo el corazón, como Dios nos enseña,
como la palabra también nos dice y nos aclara. Pablo enseñaba esta verdad también a los cristianos en Roma. Decía, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Es como dice que el hombre es salvo. Se confiesa con la boca, se cree con el corazón. Si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Pero ahora cuando dice realmente el orden, porque con el corazón, es un asunto del corazón, no de la boca. El orden es este, porque con el corazón se cree para justicia. Es un asunto del corazón, el problema del hombre. Es un asunto de un corazón indolente, indiferente hoy a nuestros días. ¿Recuerda cómo Pablo definía a los cristianos en Éfeso? Dice que tenían el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese es el problema del corazón del hombre. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, se cree primariamente con el corazón para justicia, y ahora sí con la boca se confiesa para salvación. Pero primariamente se cree en el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, decía el apóstol Pablo. Es ese creer que Dios demanda de nosotros. Dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, alguien que es adoptado, recibido a la familia de Dios, lo cual es la iglesia, es lo que está enseñando aquí, es adoptado y recibido a la familia de Dios como su pueblo, como su iglesia. Eso es lo que tiene que ver con les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no es por buenas obras, no es por una membresía, no es por una iglesia ni es por un pastor. Es por lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Por esa potestad que Dios da a quienes han creído en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios les dio potestad, nadie más. Dios es quien da potestad para que el hombre pueda ser un hijo suyo adoptado a su familia. A los que le recibieron y creyeron en su nombre. Solamente a ese grupo. El otro restante deben de hacer lo mismo si quieren entrar. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que no sea Jesucristo. Él es el camino que debemos de andar. Él es la verdad que debemos creer y Él es la vida que debemos vivir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre, nadie va al Padre si no es por mí. Es solo por Cristo, creyendo en su nombre. Y versículo 13, el último versículo, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera conclusiva, nos está enseñando una verdad de lo que es la regeneración o lo que es el nuevo nacimiento. Porque luego la palabra regeneración, ese prefijo re, significa, y generación viene de Génesis, es volver al principio. Regeneración en el griego, la palabra compuesta es volver al principio. Y lo que Jesús está enseñando aquí en esta gran verdad, en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es el nuevo nacimiento, lo que se nace de Dios, engendrados, pero por Dios. Cuando Jesús habla con Nicodemo, en el capítulo número 3, en el versículo número 7, habla de manera universal para todo hombre. Os es necesario nacer de nuevo. Esta es una demanda para todo hombre, no solamente para Nicodemo ni solamente para ese judío. Os es necesario nacer de nuevo. Eso es en cierta manera como el principio de su ministerio, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos, nuevamente el plural, y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. A los que creen en el Evangelio, está creyendo en su nombre, porque su nombre es proclamado en el Evangelio. Su nombre es proclamado en el Evangelio. Esa es la verdad de quién es proclamado en el Evangelio. Y eso es lo que Pablo decía que nos avergonzaba.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo es esto? Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es un asunto de fe, es un asunto de creer en el corazón, de creer en su nombre, de recibir la verdad de Dios que nos proclama a Cristo. El Espíritu Santo en la Biblia nos habla de Cristo, Él es el protagonista, el autor de eterna salvación, como nos enseña el libro de Hebreos. Cristo, Jesucristo. Así que la salvación no se obtiene por medio de sangre, es decir, la salvación no es hereditaria, para que entendamos. La salvación no se hereda de padre a hijos, o sea, yo porque soy cristiano, mi hija no es cristiana porque yo lo sea, no. No, porque nos enseña que no es de sangre, no es de herencia. La salvación no es de sangre, como tampoco es de carne. Y aquí nos hablan, no es algo personal. Cada quien hace como quiera, no es tampoco de carne, no es un deseo personal de alguien quien lleva a cabo sin que Dios intervenga. No es un asunto de la carne, no es de sangre, no es de carne, ni de varón. O sea, no es un sistema que uno construye u origina en un pensamiento según su criterio. No es de varón. No es su filosofía, no es su pensamiento, no es o no son sus ideales, y es lo que el sistema de este mundo hoy está transmitiendo al mundo: ideales, filosofías, mentiras y engaños. Pero no es de varón. Dice, ¿sino de quién? De Dios. De Dios. La salvación, dice en Jonás 2:9, Salmo 3:8, la salvación viene y es de Dios. Por eso aquí nos enseña, no es de sangre, no es de carne, no es de varón, es de Dios. La salvación es de Dios, y por eso Dios, cuando habla del arrepentimiento y la salvación a los hombres, no es algo de lo cual tú, si quiere, aceptas, sino acepta en cierta manera, pero no es una opinión que te da, no es un consejo, es un mandamiento. Hechos 3:19, Jesucristo nos está enseñando, a través de lo que los apóstoles, en este caso aún Pedro, demandaba, un arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, y así dice que podrás salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es un mandamiento el arrepentimiento. Dios manda en todo lugar y a todo hombre que se arrepienta. Este es el mensaje más grandioso que pudieras escuchar si no eres cristiano o cristiana, y tiene que ver con el arrepentimiento. Obedécele a Dios. Ya sabe quién murió por ti en la cruz. ¿Sabemos esto, sí o no? Ya sabemos quién murió por nosotros en la cruz. ¿Tienes alguna duda en no saber que eres pecador o pecadora? Bueno, eso lo sabemos todos los días. Somos pecadores. Así que si sabemos quién murió por nosotros y sabemos que somos pecadores, ¿qué es lo que debemos de hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, ¿y cómo lo recibo? Creyendo en su nombre. Un recibimiento donde tú te aferres. Recuérdalo, en vano, un aferramiento, un abrazarlo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Recibir y creer en su nombre. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Esos son los engendrados de Dios. Os es, si no han nacido nuevamente, os es necesario nacer de nuevo. No alargues más el tiempo que no controlas, que simplemente es una ilusión, un engaño. No es verdad, tú y yo no controlamos el tiempo. Tú y yo sabemos que el tiempo se puede acabar este mismo día. Para nosotros, lo sabemos. Así que el engaño de no arrepentirte sabiendo que te tienes que arrepentir, ¿de quién viene? Hemos dicho, entre tanto que Dios demanda de ti una obediencia o de mí, nos dice lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ese es el tiempo en el cual estamos siendo atados por un engaño. Eso funciona con todo pecado igual. Dios siempre advierte antes de dar un juicio, siempre lo ha hecho, desde el principio en el Génesis. Así que cuando también venga la palabra para juzgarnos en el día en que partamos de este mundo, la única manera en que podremos estar a cuenta con Dios es que Dios sea nuestro Padre y no nuestro juez.
no tengamos a Dios por juez, que podamos tener a Cristo sentado en ese trono de la gracia y podamos acercarnos con confianza a ese mismo trono para alcanzar misericordia, para hallar gracia en el oportuno socorro. Ahora es el tiempo, ahora es el día de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso nos enseña la palabra de Dios. Hoy es el día, hoy es el momento. Y vamos a tener un rato de oración y de alabanza. Y eso está en ti. Tú eres responsable de seguir viviendo como sigues viviendo sin Cristo, jugándotela todos los días, o recibir en su nombre al Hijo de Dios. Amén. Que Dios os bendiga. Te damos gracias, Padre. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Señor, gracias por tu bondad. Señor, gracias por tu paciencia. Tu palabra nos enseña que tú estás esperando con paciencia a que los hombres procedan al arrepentimiento, que crean en tu nombre, que puedan recibirte y creer en tu nombre. Señor, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento, rompa con la incredulidad, con la oposición, con la dureza. Podamos abrir los ojos y ver realmente la condición en la que nos encontramos cada uno de nosotros delante de ti. Que podamos, Dios mío, que podamos abrir esos ojos espirituales y ver realmente cómo estamos, sin ningún engaño, presentarnos ante ti con lo que somos. Oh Dios, quebranta nuestros corazones. Rompe, Dios mío, nuestros conceptos erróneos de ti. Toda aquella mala influencia que pudiéramos haber tenido de lo que es el Evangelio. Oh Dios, danos tú fuerzas, danos tú el ánimo. Señor, danos tú del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Llénanos de Él, llénanos de tu Espíritu Santo para vivir una vida que realmente te glorifique. No queremos conformarnos con menos, Señor. Tú eres nuestro Señor. Y tú eres quien nos ha dado la honra de servirte a ti día y noche, a ti, Cristo. Tú siempre te has encargado de proveernos todo y lo sigues haciendo. Y creemos que tú proveerás todas nuestras necesidades. Queremos vivir este principio de buscar el reino de Dios y tu justicia. Y lo que nos pueda preocupar está en tus manos. Y quien puede suplirlo eres tú. Todo lo que tenga que ver con una necesidad, tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro protector. Gracias, Padre. Gracias por habernos adoptado a tu familia, en tu familia. Gracias porque podemos entender hoy que tú eres quien ha iniciado esta salvación, quien ha implantado una vida donde estamos muertos espiritualmente. Señor, es tu gracia, es un principio tuyo que imparta a los hombres por el Evangelio. Gracias, Padre Santo, por tu bondad. Gracias porque en estos días podemos vivir mirando al cielo como tú demandas de nosotros, mirando las cosas de arriba, no las de la tierra. Señor, ayúdanos tú a elevar nuestros ojos, nuestra mente, nuestra voluntad sujeta a la tuya, Dios. Habla a nuestros corazones y danos tú las fuerzas, la confianza, el denuedo para obedecerte, Dios. Obedecerte, Dios. Porque tú eres un Dios que te agrada en la obediencia y no en los sacrificios. La obediencia es demandada por ti, Dios. Y la obediencia es aquello que a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.